República X, el podcast en donde hablaremos de política y cosas peores. Sean todos bienvenidos, comenzamos. Pues bienvenidos al episodio número 18 de República X Podcast. Y el día de hoy nos acompaña el licenciado Rubén Ballesteros. Bienvenido, licenciado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. ¿Y tú? Bien, ¿cómo andamos? ¿Qué? Bien, bastante ¿Listos? entretenidos, listos. No, pues bienvenido a República X Podcast. Uh-huh. Te comento rápidamente qué es República X. Uh-huh. Es un proyecto en donde pues tratamos de tocar ciertos temas políticos, Uh-huh. pero tratamos de abarcar desde la política de toda, ¿no? O sea, hemos platicado con empresarios, hemos platicado con músicos, con artistas, con personas que se dedican a organizaciones culturales, o sea, general, de Uh-huh. todo tipo. Y el día de hoy, pues, es muy importante tu participación aquí en República X porque... Uh-huh. Pues tú eres parte de un sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria y ¿qué más dice? Y anexos. Y Sí. servicios similares. Y servicios similares. Y pues ese es otro tipo de política, porque siempre lo digo aquí en el programa, todos hacemos política desde que salimos y platicamos con el vecino, desde que nos reunimos los vecinos o simplemente la reunión de amigos, es hacer política en esencia. Nada más que pues la política luego ha tornado como otro sentido y creemos que nada más es el tema de los gobiernos, de los políticos como los conocemos, de los presidentes o del presidente. Y no, pues hay muchas formas de hacer política y en este caso la tuya pues es una forma de hacer política sindical como tal, ¿no? Uh-huh. Licenciado Rubén, pues bienvenido. El día de hoy tenemos un lema aquí en el programa que se llama De política y cosas peores. Entonces, pues bienvenido a hablar de política y cosas peores aquí en República X. Muchas gracias. Por ahí, licenciado, tengo entendido que tienes alrededor de 14 años en el sindicato. Uh-huh. Sí, es correcto. ¿Cómo has venido participando a través del sindicato como tal? Mira, yo en el 2008 entro al aeropuerto de aquí de Durango a desempeñar un cargo de bombero. Ahí es donde al accesar me agremio automáticamente a mi sindicato. Empiezo a involucrarme en la vida sindical, a conocer lo que era una asamblea, conocer lo que eran los derechos laborales de un trabajador. Empiezo también a ver los atropellos, las áreas de oportunidad que había dentro del centro laboral, a levantar la mano. Y es como en el 2013 me decido a tomar la delegación. Sí. Tomo la delegación, levanto la mano ante las injusticias que se vivían en ese momento. Y pues fíjate que fue muy interesante cómo se fue dando el proceso de selección porque en un principio no iba a ser una elección de voto secreto. En ese tiempo no se usaba, era como algo novedoso a nivel sindical. Todo era a mano alzada en esos años todavía. Convocaban a una asamblea. En la asamblea enfrente de todos, del delegado actual, entonces les decían, hay 2 planillas, a ver, ¿quién vota por el delegado que está? Pues la gente sabía quién, ¿no? Y así directote, ¿no? Directo. Pues así. Uh-huh. Entonces, Okay. Fíjate que desde ahí nosotros ya introdujimos una nueva manera de llevar las elecciones. Fuimos Okay. la primera delegación en la historia de este sindicato en que se llevaran a cabo elecciones por medio de voto secreto. Órale. Voto secreto, lo estuvimos trabajando, estuvimos platicando con la gente y la gente nos decía, ¿sabes qué? Pues es que estamos muy presionados por el delegado que está, existe pues acoso, necesitamos que busques la manera de que podamos votar por ti, pero que no sepan que somos nosotros porque tenemos miedo. Okay. Entonces empezamos a documentarnos. Yo en ese tiempo ya me encontraba estudiando la licenciatura en Derecho y preguntando aquí, preguntando allá, asesorándome con un profesor, con otro. Ellos me orientaron y me dijeron, oye, ¿por qué no explotas la figura del voto secreto? Ya es un principio que viene plasmado en la Constitución.
Ok, entonces me acerco con la gente y le digo, ¿saben qué? Hay una nueva figura. Aunque seamos un sindicato, no estamos aparte, tenemos que cumplir con ciertas reglas. Y les agrada. Me dicen, mira, pues si lo logras, vamos a votar por ti. Entonces Ok. empezamos a luchar ahí contra la delegación que estaba y lo logramos. Lo logramos. En esa ocasión la gente firmó un documento donde solicitamos por medio del secretario, porque Sí. el secretario nacional vino a mi asamblea a presidirla y le notificamos ahí mismo que queríamos una elección de esa manera. Entonces, a raíz de ahí, pues empiezo a hacer un trabajo ya sindical. Duró 4 años en la delegación de aquí de Durango, Ok. del 2013, mayo del 2013 al 2016, en el cual en un Congreso Nacional Ordinario soy nombrado secretario de Educación del Comité Ejecutivo Nacional. Ok. Entonces, a raíz de mi nombramiento, ya ahora vengo desempeñando un cargo, pero en el Comité Ejecutivo En Nacional. el ejecutivo. Y Ujú. ya, digamos, eres abogado, Sí. ¿no? Entonces nos faltó mencionar, es abogado y duranguense. Sí, sí. Hay que hacer mención porque el sindicato, pues es un sindicato nacional, ¿no? Ujú. Entiendo que tiene que ver con todos los aeropuertos del país, ¿es correcto? Sí, es correcto. ¿Cuántos aeropuertos ahorita más o menos son? Son 62 aeropuertos, somos 3,862 agremiados al último corte del año pasado. Hijo. Entonces, sí, estamos regados. Prácticamente en todos los estados hay un aeropuerto y hay agremiados nuestros. Ok, ahora, acabamos de, bueno, yo creo que todavía estamos, no Ujú, terminamos de ver el fin de la pandemia. ujú. ¿A ustedes cómo les pegó el tema de la pandemia? Ya que, pues, hubo países que cerraron Ujú, fronteras, hubo países que cerraron, entiendo, los vuelos. ujú, No sé si los aeropuertos como tales los hayan cerrado o qué ujú. sucedió con ustedes durante la pandemia, ¿cómo la vivieron? Fíjate que mucho de nuestra población sindical es gente ya de una edad mediana alta. Ok. Tenemos gente de 40, 50, 60 años. Los aeropuertos no se cerraron. Ok. Nuestros aeropuertos y nuestra gente trabajó durante toda la pandemia, ha seguido trabajando. Hay que mencionarlo también, hubo grupos aeroportuarios que sí, en un momento no quisieron aplicar la determinación del Ujú. presidente de mandar a la población vulnerable a sus casas, pero terminaron por aceptarlo y los mandaron durante un tiempo, los estuvieron resguardando. La gente pues dobló turnos, tuvimos que ceder en algunas cosas porque pues teníamos también que apoyar al patrón, ¿verdad? Entendemos Sí. perfectamente bien la idea la posición del patrón en decir, oye, la gente no está volando, no me están dejando volar a Estados Unidos, no me están dejando volar a ciertos países de Europa, entonces, pues hay poco ingreso, entonces apoyamos también nosotros, dada esa buen gesto que tuvo la empresa ya con nuestros compañeros, apoyamos, la gente doblaba los turnos, apoyábamos también ahí, inclusive con unas cuestiones extras. eh, Durante la pandemia, te digo, y se la ha rifado la gente aeroportuaria, principalmente nuestros agremiados son operativos. Tenemos gente en mantenimiento, Ok. en los cuerpos de rescate y extinción de incendios, que dependiendo del grupo aeroportuario hay unos que se llaman salvamento y extinción de incendios y otros cuerpo de rescate y extinción de incendios, pero en esencia es lo mismo. La gente de las plantas de combustibles también es nuestra gente. Tenemos gente en operaciones de aviación, en torre de control, son los encargados de hacer los Órale. manifiestos, de checar cuántos pasajeros llegan, cuántos van a salir, cobrar el uso de la pista. Tenemos gente en los aeropuertos ya un poco más grandes, ahí sí ya tenemos gente más administrativa, tenemos gente de módulos de información, barredoras. En el caso de la ICM tenemos gente de barredoras, Órale. gente que hay un departamento especial que se llama Wonder, donde ellos son mantenimiento, pero ellos llevan todo lo que es tabla roca,
todo ese tipo de cosas, así como que en otros se subcontrata, pero ahí ellos sí lo llevan a cabo. Ok. Entonces, ellos no dejaron de trabajar, inclusive, desgraciadamente, pues, mucha de nuestra gente falleció durante la pandemia, algunos de ellos trabajando, otros en sus casas, desgraciadamente, pero sí el mundo aeroportuario no se detuvo. Ok, no, y pues es que la situación sanitaria pues nos pegó a todos Ujú, prácticamente, inclusive ya gente que estábamos guardados en casas, ujú, pues nos afectaba de igual forma, ¿no? ujú, Por decir, en el caso de los aeropuertos, hubo un tema que empezó a generar como mucha ujú, controversia porque pues se estaba construyendo un aeropuerto. ujú, El sexenio pasado o el sexenio del presidente pasado estaba ujú, construyendo un aeropuerto, ¿no? El de ujú, Texcoco, tengo ujú, entendido. Y de repente, pues hubo cambio de gobierno, llegó el presidente Andrés Manuel y tomó la determinación de ujú, cancelar ujú, el aeropuerto, la construcción del aeropuerto de Texcoco y no solo eso, sino sometió a consulta ujú, la cancelación, ujú. la sometió a consulta. Al final de cuentas, pues sí, se canceló Sí, sí. y se llevó a cabo para la construcción, se prepararon para la construcción de un nuevo aeropuerto, Ujú, que es el caso del aeropuerto de Felipe Ángeles, ujú, de Santa Lucía, que es un aeropuerto que pues prácticamente estamos a menos de 20 días ujú, de que lo inauguren, porque tengo entendido el 21 de marzo es la la inauguración del inauguración. aeropuerto. Hay mucho debate, habían estado dando informes sobre de que ya iban en el 85.5% de Ujú, avance. Sin embargo, ha habido también notas en donde dicen que no va a estar al 100% de operaciones. ujú, Tengo entendido que ya hay ocho vuelos, hasta lo ujú, que sé, que ya están 8 vuelos, entonces que van a empezar a funcionar de inmediato. Pero en el tema que, por decir, pues están más metidos ustedes, que están más ujú. metidos, Lick, ¿cómo recepcionaron eso? ¿Afectó a los trabajadores? ¿Afecta? ¿Beneficia? Y no solo eso, sino al pueblo, a la ciudadanía en Ujú, general, porque pues estaba viendo que parece ser que las distancias ujú, para ir hacia el aeropuerto de Santa Lucía, pues ujú, es larga y son costosas. Y bueno, hay una serie de debates, pero ujú, nada mejor que ustedes para que nos digan cuál es su percepción, ujú. cómo ven la situación de si va a impactar o no va a impactar en beneficio o pues tu opinión, Mili, que Fíjate que ese proyecto representa un reto enorme para los trabajadores aeroportuarios y no solo los operativos, sino los torreros, los capitanes. Va a ser una labor bastante interesante operar ambos aeropuertos, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de el México y Benito ahora Juárez, el Benito ajá. Juárez y ahora el Felipe Ángeles. Porque entiendo van a estar Ujú, funcionando a la par, a la ¿verdad? par. Sí, Ujú, es sí, sí, correcto. sí. Mira, somos nosotros muy optimistas. Somos muy optimistas. Creo que vamos a sacar mucho provecho de tener dos aeropuertos en la ciudad. Ahora sí que por territorio pequeña, Sí. pero por población más grande que tenemos, va, siento que va a despejar un poco la aglomeración que hay en el Benito Juárez. En Sí. cuanto a gente, en cuanto Ujú, al tráfico aéreo, sí. también estaba viendo, ¿no? Que Ujú. va a ayudar al tráfico aéreo, Sí, sí, aparentemente. sí, Ujú. va a estar muy interesante. Obviamente, se pueden hacer mil planeaciones, pero hasta que no esté operando, vamos a poder ver si las planeaciones fueron correctas, si hubo más riesgo y no se calculó. Ahorita, de inicio, pues es muy atractivo. Ok. Inclusive, el que haya, inclusive adentro del aeropuerto, un museo de todo lo que ahora resulta que empezaron a encontrar vestigios de Sí. mamuts, todo ese tipo de cosas, pues sí suena muy interesante. Ok. Nosotros nos mantuvimos expectantes mucho tiempo porque no teníamos la certidumbre de qué iba a pasar con nuestros trabajadores. No sabíamos si íbamos a poder firmar contrato con el gobierno, Es correcto. no sabíamos si ellos van a entrar con uno nuevo. Por ahí hay ciertos rumores que dicen que el gobierno trae una empresa
un corporativo militar, va a Ujú. administrar los 2 aeropuertos. Inclusive hay otros aeropuertos que ya empezó a, a recabar ellos. Cuernavaca, uno de ellos. Cuernavaca, Ok. uno de ellos ya, nuestro personal tuvo que ser reubicado porque ellos ya entraron al 100% el corporativo militar. Órale. Ahorita, pues sí estamos, nuestra gente está esperando, está a la expectativa de ver qué vamos a negociar nosotros como representantes sindicales para pues darles continuidad a ellos, darles certeza de que van a seguir con su fuente de trabajo, porque a fin de cuentas, pues la materia del trabajo subsiste. Ujú. Ujú. Claro, totalmente. Al Ujú. contrario, se amplía, ¿no? O sea, en lugar de que disminuya, Ujú. pues se amplía. Y precisamente entramos al tema de, por decir, de que parte de lo que es el trabajo o la Ujú. responsabilidad o el compromiso que tiene un sindicato, pues es el de la protección Ujú. de los derechos laborales Ujú. de las personas, ¿no? Entonces, en este caso, pues tendrían que entrar de inmediato a la protección de los trabajadores. Y hablando en el tema de los sindicatos, por decir, yo soy abogado de profesión también, soy Ujú. abogado, Sí. pero pues Ujú. regularmente como que la gente cree que pues eres abogado y sabes de todos los temas de Ujú. abogado, ¿no? Sabes civil, Ujú. mercantil, laboral, electoral. Y por decir, yo me dedico más bien como que más al tema electoral. Ujú. Obviamente estudias la carrera, te dan el tronco común de materias y Ujú. todo, pero pues realmente no sabes todo. Es igual Ujú. como los doctores, ¿no? Vemos Sí. un doctor y creemos que sabe todo, pero pues si te duele un pulmón, pues tienes Ujú. que ir con alguien especialista en pulmones, ¿no? Sí. Si te duele el corazón, pues un especialista en el corazón, ¿no? Y dice, entonces, en este caso también es muy importante lo que es el derecho sindical, Ujú. ¿no? El tema de los sindicatos. Y muchas veces, aunque seamos abogados, pues desconocemos pues, todo el mundo que implica Ujú. lo que es el tema sindical. En cuanto a eso, me gustaría, porque pues prácticamente yo aquí también vengo a aprender, ¿no? Ujú. Y me gustaría que nos platicaras cómo es el tema de los sindicatos en México, porque pues ha venido durante los últimos años, creo, han venido pasando una serie de cambios y pues quisiera agarrar más o menos desde el origen, Ujú. cómo es, cómo han venido trabajando los sindicatos. ¿Qué nos puedes platicar del origen de los sindicatos? Fíjate que el sindicalismo mexicano en sus inicios siento que la idea fue muy buena. La idea es buena. Desgraciadamente, mm, el sindicato se ha convertido como en un cierto club de Toby. A veces nosotros mismos vamos propiciando cierto tipo de conductas que no le favorecen a la democracia, Claro. a que haya alternancia. Entonces, fíjate que pues ha crecido ciertos sindicatos más que otros. Ok, Ahorita hay algo muy, muy novedoso, lo que son ya los sindicatos minoritarios, ok, que son de cierta manera nuevos a raíz de la reforma del 2019. ok, Es donde se abre ahora sí la libre sindicalización. ok. Entonces, a raíz de la ratificación del Tratado de Libre Comercio, donde se renegocia, pues eso fue tan trascendental que México tuvo que adecuar sus leyes internas laborales para que cuadraran con el tratado. A Ujú, raíz de ahí, pues también se ratifica el convenio 87 y el 98 de la Organización Internacional del Trabajo ok, para que los trabajadores puedan crear sindicatos con un mínimo de personas, perdón, sí, mínimo de personas y que no pertenezcan al sindicato grandote que siempre ha existido dentro del ok. aeropuerto. Ahora, ahí vemos también una enorme área de oportunidad porque eso nos hace a los sindicatos mayoritarios trabajar en tutelarle una esfera mayor a Sí, nuestros agremiados. Antes entrabas a una empresa y automáticamente ya eras parte del del sindicato. sindicato. Ahora, como trabajador, tú entras y tienes la libertad de escoger por quién te vas, ¿no?
A ver. Si el que tiene muchos años o el que es de nueva creación, para quizás te parezca un poco más atractivo. Fíjate que... Entiendo que fue como para en el tema democrático, ¿sí, no? Como expandir un poco la democracia, ya que pues sindicatos tenían líderes pues vitalicios, o sea, tenían toda la vida, ¿no? Toda la vida y no había poder humano que los moviera, ¿no? Inclusive, o sea, los mismos gobiernos ya después se sentaban con ellos, o sea, así de... respetándolo al liderazgo. Bueno, muchas veces ni liderazgo, ¿verdad? Es como... pues ha habido muchas deficiencias y yo creo que eso mismo propició, que entiendo fue en el TEMEC, ¿verdad? En el TEMEC, en el tratado, pero pues esa es como la el pluripartidismo, que es pues que haya varios partidos, ¿no? Porque ha habido ocasiones que hablan de que es mejor que haya 2 partidos nada más y la verdad es que yo digo que no, que debe de haber esa apertura porque luego se hacen esos casicazos. O sea, imagínate si nomás existieran 2, a veces esos 2 se arreglan y ya toda la democracia de acá ciudadana queda hecha a un lado. Entiendo que sucedió algo similar ahí en el sindicato. Que bueno, para los que no sabemos, pues un sindicato prácticamente es una organización de trabajadores que se afilian, bueno, se agrupan para ver el beneficio de los derechos laborales del trabajador. En esencia, me falta, ¿ando bien? Esa es Entonces, la esencia real. Es la esencia, ¿no? Pero, pues, desde el origen se empezaron a hacer, pues, se elegían a alguien que tenía que dirigir el sindicato. Y ya después ya no soltaba el mando, o sea, no había elecciones, o si las había era como me comentabas, que era así. Sí. Y pues a veces te decían cosas o te daban beneficios, como una elección, acá cuando estaba nomás el PRI, ¿no? Y después ya se empezó a abrir y ahorita pues sí ahorita somos 10 partidos políticos, me parece, si no me equivoco. Entonces, sí son varios. Y la gente tiene la opción de observar, ¿no? Y de ver, pues aunque sea un sindicato que tiene muchos años, a lo mejor uno que no tiene tantos da una opción. Pues sí estaba viendo el tema de los sindicatos, el de General Motors y el sindicato de Pemex, que digamos modificaron o cambiaron o renovaron su dirigencia a causa de lo que me estabas platicando, del TEMEC. ¿Qué sucedió en Silao en el caso del sindicato de General Motors? Fíjate que ahí también fue un caso muy curioso porque no la tenían fácil. La disidencia, en este caso, el sindicato independiente, se tuvo que enfrentar a un monstruo que es la CTM. Órale. Entiendo que fue toda la disidencia, llegaron a un punto de acuerdo. Dejaron a un lado sus egos y aspiraciones, inclusive de varias personas que estaban ahí, porque veían que el monstruo que estaba enfrente pues no era sencillo. Y lograron ellos algo histórico al hacer que el trabajador hiciera conciencia y se diera cuenta que pues ahora podía votar. O sea, que derivado de las reformas que se han venido impulsando con sus tropiezos, pero que van poco a poco abriendo brecha. Sí. Lograron que los trabajadores pudieran votar de una manera personal, libre, directa y secreta. Ya no tuvieron la presión. Entiendo también que sí hubo por ahí presión mediática de la Confederación, pero ellos ahora sí que con la concientización de la gente, enseñándole que, pues, oye, es que no tenemos buenas condiciones de trabajo, nuestros salarios no son iguales. Hay otras plantas armadoras en México que hacen lo mismo que nosotros, pero nosotros ganamos menos que ellos. Si quieres seguir igual, pues entonces, pues vota por el de siempre. Si quieres que hagamos un cambio, pues entonces danos la oportunidad. Tienen un reto enorme. Qué buen reto, sí. Tienen un reto enorme. La nueva dirigencia tiene un reto enorme porque pues puso la vara muy alta. Puso la vara muy alta y va a tener unos ojos
Encima, sí, claro. Pues porque sí van a estar presionando. Pero tú, ¿cómo ves, Lex? ¿Crees que lo que prometió ese sindicato sí pueda cumplirlo? ¿O de veras sí hizo propuestas como que, híjole, no, yo creo que no las va a cumplir? ¿Cuál es tu percepción? Fíjate que en el tiempo que tengo de Sí. estar en el medio sindical, veo que a veces no es tanto que el sindicato no pueda hacer las cosas. Cuando existe voluntad política y conocimiento de lo que se está haciendo, se pueden lograr. Sí se pueden lograr. Si la nueva dirigencia, en este caso en Silao, se allega de un buen equipo, de buenos asesores, siento que puede sacar adelante a sus trabajadores y cumplir lo que les prometió sin problema. Porque aparte yo creo, es mi percepción, que yo no estoy, inmiscuido, pero mi percepción como ciudadano es que los sindicatos, pues, esos que ya han estado durante muchos años, están muy viciados. Y entonces han dejado de lado prácticamente lo que tienen que proteger, que son los derechos de los trabajadores. Entonces, si sucedió como que el sindicato que estaba, o el dirigente que estaba, no cumplía, de plano no cumplía nada, pues a lo mejor las promesas que están haciendo a lo mejor sí se van a poder cumplir sin problema, porque solo es hacer pues, lo que no se hacía, ¿no? Sí. O sea, entonces, y en el caso de Pemex, ¿cómo sucedió? Porque también vi que había como que una controversia y de que pues venía la línea, si no me equivoco, ¿quién era? Romero de Champs, sí. ¿No? Que tenía pues de toda la vida prácticamente, ¿no? Y ahora vuelve a ganar, digámoslo así, pues la línea, ¿no? ¿Qué sucede en Pemex? ¿Cómo lo ven ustedes? Fíjate que ahí ahora sí que fue totalmente distinto. Sí, había cierta presión también del gobierno. Se notaba que había mucha presión para la renovación de la dirigencia. Pero ahí es muy distinto en el sentido de que las prestaciones reales que tiene los trabajadores de Pemex, pues sí son bastante buenas. Okay. Son bastante buenas. Quizás no estén tan abiertos al tema de democracia, al tema de la rendición de cuentas, al tema de que el trabajador pueda cuestionar ciertas cosas. Pero en esencia, ya en el bolsillo del trabajador, ellos pues están un poco más cobijados que lo que pasaba en Silao. En Silao, pues tengo entendido que había trabajadores que al día ganaban 83 pesos aproximadamente, lo que sinceramente no pasa en Pemex. Claro. Ahora sí, también sí fue muy marcado que en Pemex, pues sí, la caballería y los años de experiencia del actual... Bueno, ya ni actual porque dejó el cargo. Romero Champs dejó el cargo hace algunos meses, pero sí fue muy, muy marcado que, pues, toda la experiencia que tenía, pues, echaron toda la carne al asador. Sí. Con una votación impresionante, sí. ¿Verdad? Creo que vi 80 y tantos %, ¿no? Sí, o sea, hijo, sí, fueron 44,000 votos del candidato ganador contra, pues, todos los otros, ni sumándose, le alcanzaban a pegar. Entonces, pues digamos que ahí, pues sí, fue un descalabro, pero pues se dio un pasito. Se logró que hubiera elecciones. Cuando menos. Cuando menos hubo elecciones y sentaron un precedente para que al término de esta dirigencia, pues pueda alguien más poder decir, oye, lo que hicimos mal en la elección anterior, ahora lo vamos a pulir. Es correcto. Entonces, en Silao votan por un cambio, digámoslo así, y en Pemex votan por la continuidad. Que efectivamente, pues si acá en Silao están votando porque estaban en condiciones muy deplorables, tristes o no sé. Y en el caso de Pemex, pues a lo mejor vieron que la oposición, no recuerdo, no vi quién era la oposición, pero digo, a lo mejor no vieron que no iba a poder, ¿no? O continuar o sostener. Que aquí es la importancia también del trabajo que se va haciendo, ¿no? Con los agremiados, con parte de lo que uno va forjando, vaya. En el caso de los sindicatos, cuando, digamos, quieren correr a un trabajador,
el sindicato entiendo que tiene como que entrar a participar y decir, oye, este es parte de mi sindicato, ¿no? Es parte de mi agremiado, bla, bla, bla. Ustedes entran a revisar, digámoslo, el tema legal, empiezan a ver, pues que todo sea conforme a la ley, si es un despido injustificado o si hay algún tipo de agresión hacia el trabajador, a ver si es señalado por alguna cosa indebidamente. Digamos que el método jurídico, bueno, pues ahí está, ¿no? Está la ley laboral y tienen ustedes sus propios estatutos donde se basan en ciertos principios rectores, declaración de principios, bla, bla. Pero, digamos, hay métodos que se emplean como, digamos, que no son precisamente jurídicos y que en algunas ocasiones, pues, tiene uno que recurrir como en la política normal, pues, a protestar, ¿no? En ese caso, han hecho o han participado en algunos cierres de aeropuertos. Sí. ¿Cómo es esa parte de la política, que vuelvo a lo mismo, que no es precisamente jurídica como tal, pero que sí es un método válido, vaya, es un método válido, porque inclusive ustedes pueden llamar a la huelga, y esa sí es de manera legal, ¿no? Entonces, digamos, quisiera pensar que es como un acto previo para llegar a la huelga, ¿no? O sea, dices, ok, si no me haces caso mediante esta presión social, pues me voy a la huelga, vaya, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia de que, pues es que es como una elección, ¿no? De una escuela, una elección de grande política. ¿Cómo es la política sindical tomando aeropuertos? ¿Qué sucede? O sea, ¿qué toman, vaya? Fíjate que, pues, sí es un caos. Sí, es una logística y un análisis jurídico, un análisis estratégico bastante grande porque, pues sí, pues pones a temblar muchas cosas al decir, oye, se me están manifestando trabajadores y están bloqueando una oficina o están bloqueando una administración. Sí, porque es el bloqueo y aparte, pues es el área que dejaron, ¿no? O sea, de su trabajo, digámoslo así, ¿no? Entonces, fíjate que por ahí tengo la experiencia de haber participado en 2 eventos así. En una ocasión fíjate que había un reporte de los trabajadores del aeropuerto de Cancún. Eran 4 trabajadores hombres del aeropuerto de Cancún, los cuales estaban reportando que su jefe de área, en este caso, si mal no recuerdo, era el jefe de mantenimiento, llevaba a cabo expresiones discriminatorias en su contra. Como él era de otra comunidad, entiendo que él era de Veracruz. Ok. Y los compañeros de Acapulco los compañeros de Cancún eran residentes de ahí. Ok. Y ellos eran discriminados pues por su aspecto físico. No más. Él se expresaba de una muy mala manera de ellos. Su color de piel hacía malas referencias, su estatura, sus características, sus rasgos. Sí. Entonces, eso les fue causando un daño emocional bastante grave a tal grado que adultos se acercaban con nosotros y lloraban con nosotros y nos decían, Claro. es que, oye, es que yo tengo una impotencia porque él a mí me discrimina enfrente de todos o me grita de lado a lado de la terminal, enfrente de los pasajeros, me grita cosas discriminatorias. Y fíjate que esa negociación duró 1 año. Duramos 1 año negociando, íbamos al aeropuerto, platicábamos con ellos, les dábamos cierta atención, hacíamos los reportes, las actas, le informábamos al patrón, oiga, mire, su jefe de área administrativo le está faltando al respeto a los trabajadores. En un inicio, fíjate que pues sí pasa como cuando el hombre va y denuncia que la esposa lo golpea. Sí, algo es así como de, sí, ay, no manches. no puede ser, o sea, Ajá. algo así pasaba acá, o sea, sí Órale. nos decían en la administración, nos comentaban, es que ellos son 4 o 5 trabajadores, no puede ser posible que uno solo pues les esté causando tanto daño psicológico. Nosotros, pues es No que eso es lo manches. que está pasando realmente. No, acreditamos muchas cosas, nos dijeron, ¿saben qué? Bueno, si quieren que les hagamos caso, vayan y pongan una denuncia en la fiscalía por discriminación. Ok. Duramos ahí también bastante tiempo acompañando a los trabajadores. Personalmente estuve con ellos ahí con el Ministerio Público impulsando porque
no es algo que se persiga de oficio, entonces tú tienes que irlo impulsando. Claro. Estuvimos ahí, declararon cada uno, pusimos la denuncia, acreditamos, ya fuimos con la denuncia con el patrón y dijimos, mire, aquí está la denuncia, sí es cierto. Aún y con eso, minimizaron otra vez. No, es que ellos están exagerando. Entonces, continuamos la negociación, el estira y afloja, y hasta que sí llegó un punto en el que dijimos, pues ya no más. Sí, agotamos el canal del diálogo. Sí. No se puede con esta empresa, que no quede por nosotros, ya acreditamos todo. Inclusive se hizo anterior a la toma de la administración del aeropuerto de Cancún. Hicimos una asamblea donde se invitó al director general, fue el secretario de nuestro sindicato. Estuvieron ahí las personas y quedamos de acuerdo. ¿Saben qué? Miren, vamos a... Ya cada quien por la paz, dense la mano, no vuelve a pasar. Y quedaron de acuerdo que si volvía a pasar, pues la persona que infringiera, pues se iba a ir, ¿verdad? Claro. Pues cosa que no funcionó. En este caso, el trabajador administrativo seguía hostigando a nuestros compañeros y nuestros compañeros sí ya nos decían, oigan, es que ya, o sea, llego a mi casa y ya mi esposa ya me dice, o sea, tengo problemas con ella porque ve mi frustración, ya no quiero ir a trabajar. Entonces, fue cuando sí tomamos ya la determinación de decir, ¿sabes qué? No, ya se agotó el canal del diálogo. Entonces... El jurídico ahí va, lento, o sea, como luego lo hacen, Lo tomaron a broma, te digo, porque pues realmente... Sí, la fiscalía dijo, pues sí, yo sigo investigando, tráiganme pruebas, pero pues esos trámites también. Pues claro. Y un día, sí, pues nos convocan a ciertos secretarios, los que somos más de confianza, nos convocan, empezamos a hacer el plan, ahora sí que como en las manifestaciones, ¿sabes qué? Bueno, tú, tu bolita te vas para allá, tú, tu bolita te vas para acá, les caemos en la madrugada, que no hay administrativos. Y caímos en la mañana. El aeropuerto de Cancún tiene unas oficinas centrales del grupo aeroportuario. Pues caímos y bloqueamos. De cierta manera no fue tanto, Ajá. Lo bloqueamos las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Llegamos ya con pancartas, todos los compañeros secretarios, trabajadores que estaban descansando. Sí. En ese momento tomamos la determinación de no involucrar a los que estaban trabajando para no desproteger la operación. Dijimos, bueno, vamos por partes. Entonces, este reclamo tiene que ser gradual. Primero vamos a reclamarle a la empresa. Si vemos que no tenemos auge en nuestro reclamo, pues entonces sí tendremos que tomar otras determinaciones. Anduvimos en las 4 terminales que tiene el aeropuerto de Cancún con las pancartas, gritando y los pasajeros se acercaban y, oigan, ¿qué pasó? No, pues es que estamos protestando porque los compañeros tienen abuso por parte de los administrativos. La Policía Federal se acercó también cuando vieron que el movimiento era un movimiento contra la empresa. Dijeron, ¿saben qué? Nosotros no nos vamos a meter. Ahorita, pues, ustedes están haciendo un movimiento, pero es pues contra la empresa, no están afectando a los usuarios. Y de hecho, esa era nuestra idea. O sea, nosotros como primera etapa, pues no teníamos por qué afectar, pero queríamos que la gente se diera cuenta que realmente había abusos dentro del aeropuerto y que pues no nos estaban atendiendo. Entonces, duramos de las 5 de la mañana como a las 3 de la tarde. Y se resolvió el problema. Se resolvió. De hecho, inclusive estando ahí nosotros, como que los secretarios de los que siempre dimos la cara por el comité, hubo actos también de hostigamiento en ese momento. Llegó una supuesta apoderada legal de la empresa con un notario. Sí, llega y yo soy el notario. Y sí, a ver, sí, pues, por favor acredítese, señor notario. No, es que mi acreditación está dentro del edificio. Ah, caray, pero pues usted viene de su notaría, oiga. Y bueno, no, vamos a ingresar. No, pues es que no pueden ingresar. Pues aquí estamos nosotros. Ah, entonces nos niegan el acceso. No se lo negamos, pero aquí estamos parados nosotros. Bueno, entonces sí puedo pasar o no puedo pasar. Pues si puede pasar por encima de todos nosotros, pues pásele. No, entonces su manifestación no es pacífica. No, pues es que nosotros no estamos haciendo actos violentos. Y empieza así como que a la palabrería y querer dar la vuelta y total se hicieron los indignados.
Dijeron, bueno, como entonces ustedes nos están bloqueando el acceso, vamos a tomar otras medidas. Nosotros, pues adelante. Sin problema. Nosotros estamos aquí paraditos. Libre manifestación. Sí, gritando que hay abusos con nuestras pancartas. Y pues ustedes hagan lo que quieran. Pues entonces, digo, no fue tanto. En 6 horas, 5 horas ya teníamos resuelto el problema que durante un año minimizaron. Sí. Nos hicieron esperar. Y entonces, digo, desgraciadamente tuvimos que llegar a eso. Sí. En esa ocasión, otra de las que también más recuerdo es en el aeropuerto de Ciudad de México. Ujú. Por ahí a los compañeros les estaban retrasando el pago de horas extras. No les había llegado un bono. Una tarjeta de Navidad que les debieron de haber entregado a principios de diciembre. Ya estábamos a febrero y todavía no les llegaba. Oye, paréntesis. Cuando no llegan, ese dinero entiendo, se lo quedan los dirigentes o Pues es que fíjate que se ahí desaparece de... Ahí la empresa nos decía, no hay dinero. Hacienda no ha mandado recurso. Pero entonces si preguntábamos en Hacienda y Hacienda decía, no, es que yo ya se lo di a ellos desde el año pasado. Y entonces también fue un estira y afloja negociaciones. Sí. Oiga, el dinero, oiga su bono, oiga su tarjeta de fin de año, oiga, no, y no hay. Hasta que un día también los compañeros dijeron, no, ¿sabe qué? Estamos hartos. Solicitamos el apoyo del comité ejecutivo. Me toca también encabezar, junto con el secretario de Trabajo y Conflictos. Okay. Nos toca encabezar. En ese momento había un delegado también, el cual también era de bastante lucha. Él anduvo encabezando también junto con nosotros. Dimos la vuelta por la Terminal 1 del aeropuerto. Juntamos como 200 trabajadores, mantas y de un lado para otro y protestando. Y entonces fuimos presionando hasta que dijimos, bueno, ¿cuál es el siguiente movimiento? Vamos a la administración. Pues fuimos y tomamos la administración. Uh-huh. En 2 horas ya teníamos solucionado. En ese día logramos más plazas para el cuerpo de bomberos. No, logramos que les pagaran su tiempo extra. En ese mismo momento, me acuerdo que nos decían ahí los directivos, no, pues denos la facilidad, miren, mañana nos comprometemos. Y nosotros, no, es que esto es ahorita. Ya. Si no liberamos administración. No, pero es que... No, o sea, es que... Miren, el sentir de los trabajadores, ustedes ahí los tienen afuera. Estábamos en una oficinita y los trabajadores de afuera gritando y pegándole a la puerta. Sí. Y nosotros, cálmense, no nos dejan escuchar. Entonces, les decimos, yo no puedo salir ahorita y decirle a la gente, oigan, que mañana. Digo, no, o sea, me van a buchear. No, pues claro. O sea, sí, le digo, mínimo me van a sobrar 2, 3 mentadas sí. de madre. A mí también. Pues, esto se soluciona ahorita. Hagan las llamadas que tengan que hacer porque si no, no les vamos a liberar la administración. Y es el primer paso. Porque ahí podemos salir a Boulevard, ahí afuera de la Terminal 1 y pues, todos conocemos el desastre que se hace cada vez que alguien hace una manifestación ahí fuera de la T1. Entonces empezamos a presionar. Hablábamos a nuestra dirigencia y nos decían, no aflojen, porque pues siempre las manifestaciones las hemos encabezado los secretarios. Nuestro secretario nacional, pues, él se mantenía institucional en las oficinas del comité ejecutivo y nosotros, pues, en campo. Okay. Entonces, o sea, no le aflojen y entre llamadas y no llamadas, igual en 2, 3 horas, en ese momento dicen, bueno, ¿y qué hacemos, no? Pues en una hoja. En una hojita, puño y letra del dirigente, nos dice, bueno, ¿quién escribe? No, usted escríbale, con su puño y letra, póngale aquí en una hoja que todo lo que se va a lograr hoy, a lo que se compromete y firmamos todos los aquí presentes. Sí, señor. Firmamos todos, salimos con los compañeros, le dijimos, miren, aquí tenemos el acuerdo, se les va a pagar tal día, va a haber más plazas y digo, solamente, desgraciadamente a veces... Tiene uno que llegar a esas acciones y por eso a veces dice, no, es que son muy grillos, no, es que son conflictivos. Pero si la base trabajadora agacha las orejas, pues... Exactamente, sí. Es correcto. Sí. Sí, yo creo que están catalogados, o sea, hablas de sindicato y están catalogados así, ¿no? Como grillos, o sea, total, sí. Toman carreteras y todo. Pero yo creo que es necesario, o sea, si efectivamente... No quiere decir que se brinquen los procedimientos legales. Lo que pasa es que también los procesos legales luego se tardan miles de años y pues de aquí a que suceda, ¿no? Y luego, pues aparte,
entiendo que cuando de repente como que un liderazgo o un dirigente, como en el caso de los sindicatos que han sido vitalicios Ujú. o que duran mucho tiempo, tengo la percepción de que de repente pues dejan de observar realmente Ujú. la necesidad de los trabajadores. Y pues en ese caso, digamos ahorita hay una renovación, o están en un Ujú. proceso o va a venir un proceso de renovación, como ya lo vimos en el caso del sindicato de General Motors Ujú. y de Pemex. Ujú. En el caso del sindicato de ustedes, ¿va a haber renovación? ¿Hay renovación? Fíjate que en papel se supone que el 11 de mayo de este año vence la toma de nota de nuestro sindicato. Ok. Debiera, y hasta donde se sabe, va a haber una renovación Ok. en ese tiempo. Sí, ahorita estamos ya, pues también escribiendo letras sobre algo inédito, Ujú. porque pues antes no era obligatorio y a veces lo único que se hacía era mover ciertos secretarios. Ahorita sí soplan vientos de cambios en el sindicato aeroportuario también. Ok. Y también estamos impulsando la democracia sindical, Sí. el conocimiento de los derechos del voto, que el trabajador se puede expresar. Entonces, pues poco a poco vamos ya como que entrando ya a esa parte también, porque pues nuestro sindicato no es ajeno ni externo a lo que pasa en otros. No, claro, Ujú. exactamente, ¿no? Se Ujú. rigen, entiendo, por la constitución Sí. política, entonces pues Ujú. entran en el kit legal, ¿no? Ujú. Sí. En el caso de la renovación, si, digamos, entiendo que es como en cualquier tipo de Ujú. elección, digámoslo así, ahora, porque pues antes, digamos, no se hacían, pero hoy, Ujú. como lo mencionas, va a haber como un tipo de elección en donde Ujú. pues es el voto de los agremiados Ujú. lo que va a propiciar lo que es la democracia sindical, que es Ujú. que los agremiados, los trabajadores, tengan la facultad Ujú. de decidir. Sí. Y en este caso va a ser, entiendo, voto libre y secreto, Ujú. ¿sí? Sí, Porque sí. pues es la tendencia, ¿no? De que ya debe de ser el voto libre y secreto. Ujú. Pero pues esto mismo también va a propiciar, pues la grilla, ¿no? Sí. O sea, como en cualquier Ujú. elección, me comentas, es en mayo, Sí, en mayo. Ujú. tentativamente, en El 11 mayo, más el o 11 de menos. mayo. Ujú. Ya hay grilla, pues, Sí. ya. ¿Y cómo está la grilla? ¿Y qué tipo de grilla Ujú. sucede? Porque pues entiendo que también va a ser atípico, ¿no? O sea, Sí. van a suceder cosas Ujú. atípicas de acuerdo a que van a vivir un escenario atípico. Ujú. Ujú. ¿Qué se ha visto hasta ahorita en el avance de la Ujú. renovación del sindicato? Fíjate que ha sido también bastante interesante ver cómo lo ha tomado la actual dirigencia, porque siempre en el trabajo de un servidor, cuando estuve ahí las 24/7 al servicio Ujú. del comité ejecutivo y de los compañeros agremiados, siempre luchamos por el trabajador, luchábamos por que se expresaran, inclusive en un momento tuvimos una línea de denuncias la cual fue administrada por un servidor, intentábamos impulsar que se le diera certeza jurídica a los compañeros, que como pudieran acusar, también pudieran defenderse, darle su garantía de audiencia. Teníamos ciertos programas que iban funcionando bien, pero desgraciadamente pues Ujú. llega la pandemia y pues nos dice, en este caso el secretario, nos dice, ¿saben qué? Váyanse todos a sus casas y despachen desde sus hogares en el famoso home office. Y pues creímos todos que íbamos a seguir trabajando así, pero desgraciadamente ahí vimos como que hubo una ruptura del comité ejecutivo. Ok. Ya no se siguió con esos programas, la línea de denuncia se terminó, en este caso también la transparencia se dejó de hacer. En mi caso también fui titular de la unidad de transparencia del comité Ok. ejecutivo. Yo formé las redes de las redes sociales del comité. Yo me tocaba responder solicitudes, pasarlas a las áreas encargadas, recabar información. Y es de repente también ahí como que empieza cierto roce porque ven que la unidad de transparencia empieza como que a crecer un poco y a recabar mucha información dentro del comité. Ujú. Entonces,
Llega la pandemia y a mí, pues, me vengo a Durango y me dicen, ¿sabes qué? Pues para que no sea tanta carga, entrega la unidad de transparencia, entrega las redes y de todo lo que tú hacías, pues ya entrégaselo por favor aquí a la Secretaría Nacional. Ok. Entonces ya lo entregamos y es cuando empezamos ahora sí como que varios secretarios a decir, bueno, y entonces ahora qué hacemos, ¿no? Pues esperen y esperen y esperen. Entonces, antes de eso también que sí quisiera puntualizar, en el 2019 Ujú. por ahí firmamos una reforma en nuestro estatuto porque pues, la reforma es el 1 de mayo del 2019, entra en vigor, nos dan un tiempo a los sindicatos y pues a nosotros se nos iba corriendo el término y un día también nos llaman y nos dicen, oigan, ya no tienen más tiempo, tienen que venir a hacer una modificación. Entonces hacemos la modificación que a partir de esa fecha de noviembre del 2019, Ujú. las próximas elecciones de nuestro sindicato iban a ser ya democráticas. Iban a ser de manera personal, libre, directa y secreta, que el sindicato está obligado a conformar un comité electoral, Ok. que ahora sí el sindicato tiene que garantizar una paridad de género en base a su padrón, Ajá. ver también si tiene muchas mujeres, pues hacer un balance también que quede ahí parejo. Ok. También otra cosa novedosa que se inició a partir de ahí era la rendición de cuentas, que el sindicato estaba obligado a mínimo cada 6 meses rendir cuentas de las propiedades que tenga en posesión y en propiedad para que la gente sepa qué es lo que se Claro. hace, en qué se gastan las cuotas sindicales, a dónde se destina cada peso, cuánto gasta en sus giras el secretario, cuánto gasta en sus giras los secretarios si vamos a hacer alguna actividad. Ujú. Entonces, yo dejo eso también en 2019, yo lo dejo hecho porque yo también era apoderado legal del Comité Ejecutivo Sí. Nacional y como que se queda en pausa. Se vienen ciertos cambios, empiezo a ver también así como que cierto distanciamiento porque un servidor siempre manifestó su interés de ser secretario nacional. Ok. En el momento en el que hubiera la oportunidad, Sí. claro. Y a raíz, el año pasado también que nuestro secretario informa a la asamblea que él ya se iba a retirar. Se iba a retirar, entonces es cuando se empieza a mover pues las corrientes por varios lados, quién se va a quedar, a quién van a nombrar, qué va a pasar con nosotros. Y es cuando abiertamente nosotros ya manifestamos pues, que tenemos el interés de participar en la elección, que cumplir con los requisitos, Cumplir. Ajá. que no queremos desestabilizar al sindicato, lo único que queremos pues es que se nos dé la oportunidad de participar. Claro, totalmente. Y es donde nos topamos con pared, desgraciadamente. Desgraciadamente nos topamos con O sea, una pared. entonces digamos, o ya hubo actos Ujú. consecuencia de esa aspiración, digámoslo Ujú. así, o de esa manifestación. Ujú. ¿Y qué tipo de acto es? ¿Es como un despido? ¿Te corren? ¿O Ujú. qué sucede? Fíjate que yo siempre, desde que fui delegado, ¿O te dan de baja? ¿O cómo es que es? fíjate que ese es un caso también muy interesante, porque yo desde que fui delegado, siempre tuve roce con una representante del patrón en este caso, operadora de aeropuertos del Centro Norte, que depende del Grupo Aeroportuario Centro Norte y sus oficinas están en Monterrey. Siempre tuve un roce con una persona directamente del corporativo y siempre existieron amenazas de que me iban a correr. Oiga, y es que si usted no accede a lo que nosotros queremos, lo vamos a correr. Y es que si usted no apoya al administrador en que los trabajadores no ganen tiempo extra, lo vamos a correr. Cuando yo estoy en la delegación, uno de los problemas que tuve al inicio era de que a mí me dijeron, mira, el trabajador va a estar 24 horas, pero yo nada más le voy a pagar 18. Yo, ¿cómo? No, pues sí, es que así está arreglado aquí. No, le digo, pues es que si usted nomás paga 18, entonces a esa hora el trabajador se va. No, que tú vas a ser el causante de desproteger la operación. Le digo, bueno, no, aquí no estamos con esas cosas. Usted contrata a una persona por 18 horas, se está 18. Y siempre hubo un roce, Sí. fíjate. Cuando me voy al comité ejecutivo, como que se calma un poquito las cosas porque había una excelente relación con el secretario nacional. Había una muy buena relación con él. Y
me encargaba a mí negociar también ciertos aspectos importantes del contrato, o sea, la renovación del contrato, los aumentos salariales. Entonces, como que se calmó un poco. Pero a raíz de ya abrirme con el secretario, directamente con él, porque antes de cualquier cosa, yo dije, bueno, vamos a seguir la línea de mando y por el respeto a la investidura del secretario nacional, yo acudo primero con él. Digo, señor secretario, mire, tengo la intención, ya lo habíamos comentado, y lo único que quiero es que me dé la oportunidad de participar. Se molesta bastante, se molesta, él inclusive él me dice, no, mira, es que no te das cuenta que con eso vas a poner en peligro a tu familia y te pones en peligro tú. Digo, caray. Digo, bueno, pues es algo que pues tendré que valorar, algo que pues es un riesgo que voy a correr, pues porque es un proyecto que yo tengo desde que tomé el cargo de secretario de Educación. Es una aspiración que tengo. Y me dice, bueno, pues entonces sabes que también yo lo que quiero que tú sepas es que tu secretario nacional yo ya no te puede proteger de la empresa para la que tú trabajas. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, pues es que esa empresa quiere tu cabeza. Y yo, no, digo, a mí sinceramente no me extraña. Ellos, desde que fui delegado, ellos siempre me han querido correr. O sea, porque nunca hemos comulgado con los abusos y el autoritarismo, el intervencionismo que siempre ha habido por parte de esa empresa, de esa persona en particular, la coordinadora de capital humano. Y así me dice, bueno, pues entonces si es tu determinación participar, adelante. Yo no tengo ningún problema. Pues nada más te digo que no la vas a tener fácil. Va a haber la elección. Vamos a esperar. Queremos que el sindicato no se divida. En efecto, yo le manifiesto que comparto su idea. O sea, no debemos de buscar desestabilizar al sindicato. Al contrario, si pudiéramos unirnos y preguntarle a la gente qué es lo que quiere y qué candidato cumple con las mejores características, pues mucho mejor, ¿verdad? Democracia sindical, cabrón. Es que ya cambiaron las cosas. Es que ya no son como antes, ¿no? Sí. Es correcto. Aquí lo curioso es que 11 horas después de esa plática que yo tengo con el secretario, la persona de Capital Humano de Monterrey ya me estaba haciendo una llamada de que asistiera al aeropuerto de aquí de Durango porque quería platicar unas cosas conmigo. Inclusive así me citaron ellos. Me dicen, oye, ¿sabes qué? Queremos hablar unas cosas contigo. Te invitamos a una reunión al aeropuerto. Yo, pues, obviamente, ya dije, desgraciadamente. No creí que fuera a pasar, pero pues sí lo estaba viviendo. Asisto y me salen con la idea y me dicen ahí mismo, oiga, ¿sabe qué? Es que es deseo de nosotros terminar la relación laboral con usted. Y yo, ¿cómo? Sí, es que ya no queremos tener relación con usted. Le digo, bueno, aquí hay dos cosas. Una, pues yo soy secretario del Comité Ejecutivo Nacional en funciones hasta mayo del 2022. Ustedes me dieron una licencia. Y hasta donde yo tengo entendido, y legalmente consta en papeles, a mí ni me han destituido en mi cargo de secretario de Educación del Comité Ejecutivo, y ustedes tampoco me han notificado que ya me retiraron la licencia. ¿Cómo? O sea, van a venir a liquidar a un secretario del Comité Ejecutivo Nacional sin ningún procedimiento y sin nada. Sí, así lo vamos a hacer. Bueno, digo, pues, no estoy de acuerdo, pero entiendo perfectamente bien la parte que ustedes están jugando. Les manifiesto ahí, le digo, miren, yo sé perfectamente bien de dónde viene esto porque pues en ese tiempo estábamos a 5 meses de la elección. Le digo, estamos a 5 meses de la elección y ustedes vienen a intentar liquidar al único precandidato que existe para la secretaría. Le digo, pues es un intervencionismo, pero sin problema. Le digo, yo entiendo cómo es esto, no vamos a generar un conflicto, ni me voy a poner a pelear con ustedes, pero pues están interviniendo. No, pues nosotros no nos metemos en temas sindicales. Le digo, pues no, está de más que debatamos aquí, claro. ¿Verdad? Entonces, desde ahí también se cierra la puerta del comité ejecutivo hacia acá. Okay. Se cierra la puerta, ya empezamos a tener también ciertos bloqueos. No se me permite hacer mi función de secretario de Educación. Ahora que ya no llevaba yo a cabo todas las demás actividades que el secretario me tenía entretenido haciendo, que supervisando una secretaría, en este caso, Trabajo y Conflictos,
o que ayudando en la protesta de Cancún, o que interviniendo en la demanda de la protesta, o que apoyando a otro delegado, o que asesorando lo del INAI. Entonces, una vez que ya no tengo esas distracciones, digo, bueno, entonces sabe que, señor secretario, le notifico al secretario que voy a llevar a cabo mis funciones porque no tengo ya otra encomienda de su parte, porque el estatuto sí le da la facultad de darle a los secretarios ciertas tareas específicas, distintas a su nombramiento. Sí. Entonces, también ahí viene un bloqueo. Me dicen, no te van a dejar... O sea, ni siquiera tus funciones como tal, de secretario de educación del comité. Ajá. Y fíjate que también ahí fue muy curioso porque realmente... Perdón, sin tema, sin ninguna intervención legal, o sea, sin ningún mandato legal que establezca que no puedes realizarlas, vaya. No. De hecho, nosotros fuimos como que intentando echar a andar la máquina porque el que pudiera autorizar o negar la salida de los secretarios del comité ejecutivo es el presidente del Consejo Nacional de Vigilancia. En este caso, él se desempeña como delegado del aeropuerto de Guadalajara, compañero Juvenal. Yo voy y me persono con él, le presento un escrito y le digo, oye, vengo porque necesito que me autorices o me niegues la salida a los aeropuertos a realizar mis funciones, que en este caso es realizar estudios y programas detectando las necesidades de los compañeros agremiados en cuanto a capacitación, en cuanto a temas sindicales, en cuanto a temas laborales. Y me recibe y me dice, pues déjame valorarlo. Al secretario nacional también le giro un oficio y a él únicamente le informo que voy a salir porque también estatutariamente pues el secretario nacional no tuviera esa facultad de decir te quedas o si vas o no vas, ¿verdad? Él le notificamos porque necesitábamos su apoyo económico. Necesitábamos el recurso pues para poder visitar como nos lo ha dado en otras ocasiones. Sí. Y pues esperamos un tiempo, esperamos 20 días y no había respuesta. Entonces empezamos también como que a impulsar y de repente sí nos dan un rotundo cortón y nos dicen, no, ¿sabes qué? No hay apoyo. No. Y ahora me salen después con la magnífica, es que tú ya no eres secretario de Educación. No manches. ¿Cómo? Pues, ¿en qué momento me han notificado? Exacto. Yo fui electo en un Congreso Nacional Ordinario en mayo del 2016 en la ciudad de Mazatlán. Y hasta ahorita no se ha hecho otro Congreso Nacional Ordinario en el cual se convoque. Claro, o sea, legalmente. Legalmente. Por ahí hubo un Congreso Nacional Extraordinario en el cual se dieron de baja a ciertas personas en el 2017. Pero yo sigo siendo secretario de Educación y hasta ahorita, hasta la fecha, pues, sigo apareciendo en la toma de nota del Comité Ejecutivo como secretario. Entonces... ¿Eso fue cuándo? ¿Qué fecha más o menos? Eso fue en... de noviembre para acá han ido sucediendo todo ese tipo de cosas, entre que sí me dicen, entre que no me niegan, entre todo eso. Te pregunto porque vi un video... en donde el secretario general daba como un mensaje de Navidad, ¿no? Año Nuevo. Que más bien yo ajeno, ¿verdad? Yo lo vi y luego decía algo así como cuiden sus trabajos y cosas así. Entonces yo dije, qué frío mensaje de Navidad, ¿no? De Año Nuevo, así de, cuiden sus jales porque... Entonces, pero yo no hilaba, me explico, hasta que ahorita digo, ok, como que ya es un mensaje de... si quien se mueva diferente, pues ya vieron lo que está sucediendo, ¿no? Porque entiendo no eres el único que ya dieron como, bueno, que le dieron la espalda, digamos, hay más gente. Sí, de hecho, hay gente también en Acapulco, en el aeropuerto de Acapulco, de una manera también muy extraña, es destituido el delegado. En esa asamblea... pues varios trabajadores se expresaron a favor del delegado porque no estaban de acuerdo en la manera en la que estaba siendo destituido, en el cual pues sí, el secretario nacional llega y ahí hace una serie de señalamientos pues sin pruebas. Claro. Y al calor de la discusión termina por decirles pues háganle como quieran, a partir del día de hoy el comité ejecutivo no lo reconoce y está destituido. Se hace la discusión, varios trabajadores apoyan al delegado. Pero pues sí se tomó nota de quiénes eran los trabajadores que estaban en contra del secretario, ¿verdad? Porque también hay que reconocerlo, tuvieron bastante valor
los trabajadores de Acapulco al confrontar al secretario nacional en esa asamblea. Pero pues no lograron en ese momento. En ese no momento. Lograron, no lo lograron. Entonces destituyen al compañero de Acapulco, Fidel Pano, el cual también es secretario del Comité Ejecutivo Nacional. Él es secretario de Prestaciones Económicas. Y... Son 38 secretarías, incluido el secretario general, tengo entendido, por parte de los estatutos, ¿no? Entonces empezaron ya desde ahí, ¿no? A cortar. Ok. Sí. Entonces lo cortan a él primero, a los días, después, haz de cuenta, eso también fue algo muy curioso, porque lo destituyen y ya llevaban la convocatoria para la elección del nuevo delegado. Entonces, igual se hace ahí, algo así como que más también por debajo del agua, porque al momento de querer hacer la elección nueva en Acapulco, la hacen en una empresa en la cual ya no dejan entrar al anterior delegado. Sigue siendo trabajador, pero ya no lo dejan entrar. Ahora, también cosa curiosa. Al compañero delegado le dicen, ¿sabes qué? Mira, pues nada más te vamos a quitar, pero sigue trabajando. En este caso, el compañero, por sus años en la empresa y por todo lo que había venido desempeñando, él tenía plaza en las dos empresas que existen en el aeropuerto. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Mira, ya no seas delegado, pero sigue trabajando para las dos empresas sin problema. Pues a los días le llega su liquidación de una. Y le dicen, bueno, mira, no. Es que estabas infringiendo la ley al tener doble plaza. Dices, bueno, oye, no es la misma empresa, pero te la compro. A los días le hablan y le dicen, oiga, tampoco va a trabajar en esta. Ahora, entonces le cortan la cabeza en las dos empresas. Y es donde ya el compañero sí dice, oye, no, pues es que pues ya es demasiado. Inclusive el compañero nos relata, por ahí tenemos una entrevista también con él, donde él sí nos relata que él estuvo a punto de firmar su segunda liquidación. Porque sí, pues fue un golpe anímico bastante fuerte, que tengo entendido que el compañero Fidel Pano, delegado de Acapulco, tiene una relación muy cercana al secretario nacional también. Fue un golpe anímico muy fuerte. Y él sí nos ha comentado que él sí iba a firmar porque pues su duelo era bastante. Pero que en el momento que iba a firmar se da cuenta que le marcan a la persona que estaba ahí, representante del patrón, para pedirle información de 3 trabajadores que lo habían apoyado en la asamblea. Y él le pregunta, oye, ¿qué quieren de ellos? No, pues es que resulta que pues los van a liquidar también. No ¿Cómo? manches. ¿Por qué? No, pues es que es una orden el comité ejecutivo está pidiendo la liquidación de ellos 3. Entonces el compañero es cuando se acerca y dice, oye, no, pues necesito que alguien me ayude, que alguien me apoye, porque pues esto no puede ser. Totalmente. Aparte, bueno, yo creo que es una actividad y es una acción en contra de los propios estatutos que los rigen a ustedes. O sea, se supone que se agremian pues para protegerse, ¿no? Y en este caso, pues ciertas acciones ya se ven como todo lo contrario, ¿no? Como una afectación directa, que en lugar de que te protejan, te están afectando directamente. Pero a ver, vaya, esas digamos ya son acciones que se desencadenaron a causa de una manifestación, ¿no? Porque pues legalmente no tienen ninguna, o sea, no están ustedes infringiendo nada, desarrollan su trabajo, cumplen con lo que es su trabajo, ¿no? ¿Qué sigue después de esto, Lick? Fíjate que después de eso cortan a 3 trabajadores del aeropuerto de Cancún. A los días le pasa también a un compañero en la ciudad de Tuxtla. El compañero también era el delegado de la ciudad de Tuxtla. A él le pasa también, inclusive hasta de una manera un poco más deshonrosa todavía, porque él se da cuenta que ya no forma parte ni del comité, ni del sindicato, ni del aeropuerto, porque cuando se quiere presentar a trabajar, se presenta a trabajar y dice, no, es que usted ya no puede entrar porque ya no trabaja aquí. Entonces también dice, oye, pero ¿cómo? Si yo soy el delegado. No, ¿sabe qué? Tenemos instrucciones de que usted ya no trabaja aquí. No manches. Entonces él empieza también a solicitar como que el apoyo y nos comenta, oye, pues ¿a quién me arrimo? Él intentó, él nos ha relatado que él intentó comunicarse con la dirigencia nacional, nunca lo atendieron. Y al tiempo de que le atendieron la llamada, como a la semana, lo único que le dijeron es que pues ya no se podía hacer nada, pero que si quería le podían ayudar a conseguir una plaza en otro estado.
Entonces, No manches. entonces dices, oye, ahí es donde empezamos también Sí, a decir, oye, pues, ¿qué está pasando con nuestro sindicato? Nosotros que siempre estuvimos en la primera línea de defensa, que éramos la cara del sindicato contra el patrón, contra los abusos. claro. Ahora que decimos, oye, va a haber una elección, vamos a hacer las cosas por las buenas, pues nos dan la espalda, ¿verdad? Y ahora, fíjate que los compañeros, en este caso, el compañero de Tuxtla, él, pues sí, él tomó la determinación de aceptar su liquidación, pero los compañeros de Acapulco no. Ellos Ok. continúan con su lucha, continúan, se acercan con un servidor, conociendo que un servidor es abogado, litigante también, su maestro en Derecho Constitucional y Amparo, Órale. y es asesorado en otras demandas, en otros procedimientos jurídicos, se acercan y piden el apoyo. Entonces, nosotros iniciamos el acompañamiento con ellos y hemos ido, pues no dejándolos solos. Sí. A fin de cuentas, el trabajador es lo que quiere, o sea, sentir el Claro. respaldo de alguien. Ellos también nos comentan, oye, es que desgraciadamente nos damos cuenta que el día que necesitamos a nuestro sindicato nos damos cuenta que no lo tenemos. Todo Ujú, está bien siempre y cuando no necesites al sindicato. ujú. El día que lo necesitas, te das cuenta que no lo tienes. Entonces, dice, cada catorcena fuimos pagando nuestras cuotas. Y si bien el sindicato hace ciertos eventos a lo largo del año, Ujú. son eventos a fin de cuentas pagados con Con las tus cuotas, cuotas. sí, Sí, claro. porque ahora, pues la gente muy, muy cercana al secretario ha emprendido una campaña de cierto desprestigio hacia con los trabajadores despedidos, con el compañero delegado de Acapulco y con un servidor de que somos unos traidores, No que manches. somos unos malagradecidos, que nosotros, que mientras estuvimos ahí en el sindicato, pues nunca alzamos la voz. Y bueno, pues es que no habíamos estado en esta posición de estar ante una elección. Ujú. Entonces, es la elección histórica porque de cierta manera nuestro secretario, o sea, tiene 33 años en el Comité Ejecutivo Nacional. Y dices, oye, Híjoles. ahora ya cambió, o sea, ya cambió. Si antes no tenías que hacerlo, ahora lo tienes que hacer. Claro. Entonces, decimos, pues, traidores, oye, pero si nosotros lo único que estamos haciendo es alzar la voz ¿por qué? Porque el secretario así nos formó también, de cierta manera. Claro. Él nos decía, quítense la cobija del miedo, alcen la voz ante las injusticias. Pero ahora no le gusta que las alcemos ante las injusticias de él, ¿verdad? Exacto. Entonces sí, ahora nos amenazan a nosotros con exponer ciertas cuestiones personales cuando dices, pues, adelante, ¿verdad? Que la gente se entere realmente. O sea, Eso. si hay algo que nosotros hayamos hecho, que la gente se entere, que no lo Ujú. acrediten sin problema. En cualquier procedimiento, si se nos da la garantía de audiencia, se nos respeta nuestros derechos de debatir, de confrontar el debate, pues con muchísimo gusto nosotros podemos, pero pues hasta cierto punto no se nos ha dado la oportunidad más que de llevar a cabo, ahora sí que reuniones a escondidas con ciertas personas porque la gente tiene pavor. Sí. Ahorita la gente está aterrorizada. O sea, cualquier persona que quiere levantar la mano y preguntar algo, en ese momento es despedido. Ujú. Por ahí tú mencionabas de también, hay unos videos. Sí. Nosotros, pues presentándonos ante la gente, hay gente que por los cambios que ha habido, quizás no nos conozca tanto porque siempre hemos hecho un trabajo tras bambalinas. Entonces, a los compañeros que tienen a bien apoyar la causa, apoyar que haya un secretario el cual quiera llevar a cabo sus funciones, un día de repente ya nos dicen, oye, quiero los nombres de los trabajadores que aparecen en ese video. No manches. Y queremos saber por qué le autorizaron entrar al secretario de Educación, le autorizaron entrar a grabar ese video. Cuando el sindicato anteriormente ha entrado en este caso plantas de combustible y aeropuertos, a grabar ciertas cosas, tomar fotos a las áreas, tomar videos, hacer inspecciones y nunca ha habido problema.
Entonces, ahorita actualmente sí estamos sufriendo una represión pues nunca antes vista. Ujú. Entiendo que histórica también porque Claro. pues sí, nunca había habido una elección. Exacto, Nunca están había- viviendo un tema Ujú, típico, ¿no? ujú, Que, sí, sí. que va a desencadenar todo que está desencadenando todo este Ujú, tipo de situaciones. ujú, Pero ahora ustedes tienen, digamos, una herramienta legal, ¿no? ujú. Que al final de cuentas, Sí. la están haciendo valer, la van a hacer valer. Ujú, ¿Cómo es la intervención? Porque, digamos, pues si hay un despido, hay que presentar una demanda ujú, por despido injustificado, ujú, porque seguramente ujú, no está justificado el despido de todos ustedes, ¿no? De ujú. todas las personas. Sí. Porque hay un mecanismo que se Ujú, tiene que llevar, que lo establece perfectamente la ley laboral. ujú, Entonces, ¿ustedes están llevando a cabo ujú. acciones de manera legal y la Ujú. participación de la Secretaría de Trabajo, cuál es ahí con ustedes? Fíjate que sí, en mi caso, el patrón, de cierta manera, al querer despedir a un secretario del Comité Ejecutivo Nacional, pues tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Ujú, El patrón claro. obviamente es el que paga y él puede decir, ¿sabes qué? Ya no vas a ser mi trabajador o por este tipo de agresiones que tú me Claro. has hecho, pues ya no puede ser posible la relación. En este caso, pues no ha habido. Ujú. A todas luces, pues es un despido injustificado de parte Totalmente, del claro. patrón, más aún cuando desempeño un cargo sindical, porque se están queriendo también amparar en el discurso de que del secretario nacional, donde dice que nosotros ya no somos secretarios del comité ejecutivo. Ahora, lo hemos manifestado en varias ocasiones. El secretario no tiene facultades de destituir a nadie. Ujú. Tuviera que iniciar un procedimiento. Hay una comisión de Sí, honor y justicia, sí lo leí hay en un los Consejo estatutos. Nacional de Ujú. Vigilancia, hay un congreso, el cual se tiene que llevar a cabo un procedimiento. Si faltamos nosotros al estatuto, pues se tiene que desahogar una audiencia ante el congreso. Claro. Pues El máximo órgano de Sí. dirección del sindicato. Ujú. Exactamente. Si seguimos el principio del que pone, quita, pues en teoría, o sea, nosotros estamos perfectamente en funciones, tenemos todos nuestros derechos. Quieren también, pues ahora sí que desgraciadamente, desinformar a la gente al decirles que como la empresa nos está intentando correr, automáticamente ya no somos secretarios del comité ejecutivo, Ujú. cuando es totalmente falso. Es totalmente falso. Con la ratificación de los convenios que mencionábamos anteriormente, el Ujú. 87 y el 98, ya no es necesario que inclusive seas trabajador de esa empresa para pertenecer al sindicato de esa Ok, empresa. Es la libre sindicalización. O ok. sea, y aunque así lo fuera, nosotros seguimos siendo trabajadores porque no hemos firmado ni nuestra renuncia, Ujú. ni hemos sido sentenciados Es correcto. como ya no trabajadores. O sea, Ujú. las prerrogativas y los derechos laborales no se pierden con el intento del despido del patrón. Es lo que ellos están mal informándole a la gente. Hasta que haya un laudo, una sentencia. Exactamente, Es exactamente. correcto. Entonces, y inclusive si el laudo no nos favoreciera o la sentencia no nos favoreciera, nosotros tenemos todavía la figura del amparo donde Claro. el juez federal tiene que entrar al estudio del fondo del asunto para Es ver si se correcto. nos respetaron nuestros derechos, si el procedimiento sindical se llevó a cabo, si estábamos en funciones, si no. Entonces, digo, nosotros estamos demandando que cada quien en sus respectivos estados a las empresas. No estamos teniendo acercamientos con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Ok. porque pues se está actuando arbitrariamente contra nosotros por nuestro mismo sindicato. En mi caso, yo no fui defendido por mi sindicato ni por mi secretario porque aun y cuando yo sea secretario del comité ejecutivo, yo sea Ujú. profesionista, sea abogado y yo tenga los conocimientos, pues yo también tengo derechos. También tengo derechos sindicales y tampoco me los están respetando. Mi sindicato Exacto. pues nunca se ha presentado. En el caso de los compañeros de Acapulco tampoco. En el caso del compañero de Tuxtla menos. Entonces, inclusive hace que fue una semana, volvieron a liquidar otros 3 trabajadores del aeropuerto de Acapulco que comulgaban con el delegado que fue injustamente destituido. Ellos fueron manipulados también para que
fueron presionados para que firmaran su liquidación. Fueron convocados de una manera totalmente engañosa. Ujú. Los convocaron con el pretexto de ir a una capacitación en línea. Y resulta que la única persona que estaba en línea era esta persona de capital humano, la cual ha venido cobijando todos los abusos del secretario nacional. Los presionan, les dicen, miren, aquí hay una persona de conciliación. Es algo también que desconocemos por qué lo hicieron así. Pero había una persona presente del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y entre la presión de uno, de otro, el desconocimiento del delegado que acaban de nombrar, porque pues es un delegado nuevo y no sabe de estos temas, le toca una papa muy caliente, Sí. porque pues están liquidando a sus compañeros y él no sabe qué hacer, y entre que quiere quedar bien con el secretario nacional y quiere defender a sus compañeros, pues no supo qué hacer, y total, pues los compañeros firmaron, fueron tres jefes de turno de bomberos. Y ellos se acercan también, pues sacados de onda, y dicen, es que nosotros pensamos que era legal. No, pues es que ¿cómo va a ser legal? O sea, Sí. Es que hay un desconocimiento total Sí. de la legalidad Ujú. en cuanto a la relación patrón y el trabajador, Ujú. que precisamente volvemos al origen de la plática, pues para eso surgieron los sindicatos, Ujú. precisamente para que cuidaran los derechos de los trabajadores, porque pues se desconoce y es obvio, digámoslo como trabajador, si bien es cierto, pues uno dice, debo de estar informado, pero es muy difícil en la vía del hecho, pues que te agarres la ley laboral, o sea, tú como no abogado, digámoslo así, y te trates de proteger tú solo, ¿no? Ujú. O simplemente si te llegan a correr, contratar un abogado que te puede costar pues, Sí. algo de dinero, ¿no? Ujú. Entonces, dicho eso, ahora el sindicato pues ya está como turbulento, ¿no? Ujú. Y no sé, yo lo veo desde afuera, pero digamos, viene la renovación. O sea, ese es, digamos, es un hecho. Sí. Digamos, ahora sí que tienes aspiraciones para seguir trabajando dentro del sindicato, para participar en la renovación del mismo, seguir luchando como lo has venido haciendo por los derechos de los trabajadores, Ujú. inclusive, pues como lo has manifestado, ¿no? Fuera de todas las amenazas y demás que has tenido y que yo creo puedan seguir habiendo, pues estás en la disposición firme Ujú. o en algún momento te vas a tambalear o qué onda. Fíjate que lejos de las aspiraciones personales Sí. que yo pueda tener, soy valiente en el sentido de perseguir la democracia, de defender la causa. Yo no estoy de acuerdo con el abuso que estamos sufriendo los compañeros agremiados. No puede ser posible que en pleno 2022 nadie tenga el derecho a expresarse. Ni los compañeros de Acapulco, ni los compañeros de Durango, ni los compañeros de Tuxtla. No puede ser posible que vivamos todavía en ese autoritarismo. Nuestros compañeros delegados, ellos inclusive están aterrados también, tienen miedo de vernos, nos lo han comentado. Hemos estado recibiendo cientos de inbox, cientos de mensajes de WhatsApp en los cuales nos manifiestan ellos los abusos que sufren. Trabajadores nos manifiestan que el delegado llega y les dice, oye, el secretario dice que no sigan a Rubén en sus páginas. El secretario manda decir que no le den like a las publicaciones de Rubén. Y el secretario manda decir que ya saben quién es el que les da like a las publicaciones de Rubén. Y tienen una lista de quién interactúa en la página de Rubén. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Nunca lo voy a estar. Siempre he sido un hombre muy aguerrido. Te digo, no voy a claudicar ni voy a perder ese afán de lucha, porque sé que muy en el fondo el trabajador sindicalizado es un trabajador muy noble. Es un trabajador que se levanta todos los días, que deja a su familia, que pasa la mayor parte del tiempo en el aeropuerto. Muchos de nuestros compañeros tienen turnos de 24 horas por 48 de descanso, y a eso si le sumas, si le toca
trabajar otra jornada, entonces trabajan 48 y descansan 24. Entonces prácticamente pasan más tiempo ahí adentro. No es mi afán desestabilizar al sindicato ni convocar a una rebelión, al contrario, siempre lo he manifestado. Quiero que todo transcurra de una manera muy tranquila, pero el secretario está llevando las cosas por un mal camino. Está convirtiendo esto en una guerra, en un circo mediático entre que él hace unas afirmaciones y nosotros queremos trabajar. Entonces, no hay algo específico. Nosotros estamos ya en pláticas con la Secretaría del Trabajo porque queremos que volteen a ver al sindicato. Queremos que volteen a ver lo que está pasando porque estamos seguros que no es legal. No se está respetando los derechos de nadie. Si bien es cierto, el secretario tiene que hacer su trabajo, pues también es cierto que tiene que ir dando la pauta para que el sindicato, el cual hemos creado, pues siga teniendo vida. Lo comentábamos hace rato, traemos ya a los minoritarios que ellos están mordiendo terreno, ellos sí están creciendo un poco más. Los sindicatos, que somos un sindicato ya de años, que somos un sindicato de cepa, nosotros, pues la única manera de poder crecer sería ir abriendo nuevas plazas, pero sí tenemos al hermano chiquito que nos viene mordiendo poco a poco con los errores que nosotros estamos cometiendo. Entonces, nosotros lo único que pedimos es que se lleven a cabo unas elecciones limpias, que sea una transición tranquila, que se nos dé la oportunidad de llevar a cabo nuestro trabajo, porque a fin de cuentas siempre lo hicimos, pero ahora pues ya no somos del agrado del comité ejecutivo. Eso no nos desmoraliza, fíjate. Eso no nos desmoraliza, al contrario, estamos recibiendo muchos mensajes de aliento, de ánimo de la gente, donde ellos mismos nos dicen, no bajen la guardia, no dejen la lucha, necesitamos que alguien alce la voz, comulgamos con su causa. Por ahí de repente, al ver los videos que hemos grabado en este caso el del compañero Fidel Pano de Acapulco, ha habido gente que nos ha hablado y nos dicen, oiga, ¿cuándo vienen a grabar a mi estado? Órale. Yo también quiero que expongan mi caso en redes. Brincan compañeros de toda la República. Entonces, nosotros seguiremos impulsando que se lleven a cabo las elecciones de este año, porque como lo mencionamos, sí o sí va a haber elecciones. Así es. Licenciado, pues es un placer y yo creo que tienes una oportunidad y tienen una oportunidad ahorita porque es un movimiento atípico que van a vivir, pero pues, regularmente así pasa, ¿no? Porque pues imagínate, 33 años, yo estaba bebé, cabrón, o sea, no manches. Entonces, para ellos también es difícil como que de repente de que pues ya se acabó, ¿no? O sea, ya cambió la cosa, esto ya cambió, es como las renovaciones de los gobiernos, ¿cuántos años estuvimos gobernados por un color? Y cuando se cambió, pues fue un terremoto, pero es normal. Entonces, y yo creo que es justo y necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque pues también entiendo que vienen nuevas generaciones, me decías que la mayoría de los trabajadores tienen una planilla muy amplia de trabajadores adultos, entonces pues naturalmente va a venir una renovación, ¿no? Y yo creo que ese es buen momento y tienen la oportunidad de trabajar y sobre todo, como lo mencionas, pues apegados a la ley, ¿no? Elecciones democráticas, o sea, ¿cuál es el problema, no? Nosotros, bueno, al menos de manera personal, pues siempre he creído yo en los procesos democráticos libres, en la decisión de que el pueblo decida, ¿no? Al final de cuentas, quienes van a sufrir las consecuencias de la toma de decisiones de un dirigente, pues son ellos, ¿no? En el caso del pueblo, pues es el pueblo, en el caso de los sindicatos, pues los agremiados. Entonces yo creo que tienen en sus manos una oportunidad, es el momento de que después, cuando pase el tiempo, cuenten la historia, síganla contando de que pues fue cuando se hizo ese cambio, esa renovación, y esperemos que pues cumplan con sus objetivos, licenciado.
Pues para finalizar, primero agradecerte por haber estado en este episodio de República X Podcast, en donde está abierto el espacio. Nos van a estar escuchando en YouTube, en Spotify, en Anchor, en Amazon Music, Apple Podcast, bueno, en todas las plataformas, en Facebook, todas las plataformas nos van a escuchar. Nos escuchan ya en varios lugares, en varios países y en varios estados de la República. Licenciado, algo con lo que quieras finalizar, algún mensaje, algo que nos haya faltado. Este espacio prácticamente pues está abierto para ustedes y para que sean escuchados. ¿Algo más, Lick? Pues primero agradecerte el espacio, saludar a tu auditorio. Esperamos poder hacer un eco en todos los trabajadores, decirles a los compañeros del sindicato aeroportuario que sean valientes, que se quiten la cobija del miedo, que se expresen, que encuentren en la Secretaría de Educación a un aliado. Nosotros queremos darle voz a todo lo que ellos han venido guardando durante tantos años de una manera legal, de una manera formal, no, dejando de lado el rumor, dejando de lado la intriga. Queremos que la unión que siempre le ha caracterizado a nuestro sindicato siga siendo punta de lanza en el medio sindical. Queremos convertirnos en el sindicato más importante de este país, en el que sea el primer lugar en democracia, el primer lugar en rendición de cuentas, el primer lugar en un clima laboral cómodo para que todos puedan llevar a cabo sus funciones. Quisiera invitarlos a que se sumen, igual si ellos tienen inconformidades, con mucho gusto nosotros las queremos escuchar. No somos una secretaría, no soy un candidato, no soy un abogado el cual quiera llegar a imponer las cosas. Quiero nutrirme de ellos, quiero que ellos construyan un nuevo proyecto sindical. Y queremos que esto llegue a todos los involucrados en la elección. Ojalá, sería fabuloso que la Secretaría del Trabajo, en este caso nuestra secretaria Luisa María Alcalde, pudiera voltear a vernos, pudiera ella sentar precedente también dentro de nuestro sindicato, como lo ha sentado en Pemex, como lo ha sentado en Silao, para que el sindicalismo mexicano tome un nuevo rumbo. Entonces, te agradezco mucho el espacio. Muy seguramente nos vamos a volver a ver. Espero que sí. Espero tener mejores noticias. Claro. Y pues sean valientes. Perfecto, pues aquí está la voz del licenciado Rubén Ballesteros. Pues eres bienvenido y yo también espero que no sea la última vez. Está abierto este espacio. Amigas, amigos de República X Podcast, este fue el episodio número 18 y pues nos despedimos, licenciado. ¿Listo? Listo. Vámonos.